Déjala ahí. Necesitamos recalcular. Esa fue la frase que el único hijo que parí con mis entrañas le espetó al doctor cuando le informó que necesitaba una cirugía de urgencia por una rotura de un órgano interno. No fue un llanto desgarrador, no fue la prisa por salvar a su madre, sino una vacilación llena de un frío y calculador interés. A su lado mi nuera siseó con acidez. Ya está vieja. Hoy está, y mañana quién sabe. ¿Gastar un dineral para salvarla y que luego quede postrada en una cama? ¿Quién la va a cuidar? Yo yacía en la camilla fría, la sangre goteaba de mi herida, pero el dolor físico en ese momento no era nada comparado con la puñalada invisible que mis hijos acababan de clavar en mi corazón. Mi nombre es Rosa, y la historia que estoy a punto de contarte revelará un secreto estremecedor del pasado, algo que convirtió a un extraño en mi salvador, mientras que mi propia sangre se convirtió en mi enemigo. En aquel instante, recuerdo que el chirrido de las ruedas metálicas sobre el frío suelo de baldosas era el único sonido claro que podía oír. Todo a mi alrededor se tambaleaba, borroso como una película estropeada. El techo blanco, manchado de vetas amarillentas, pasaba ante mis ojos. El olor a desinfectante me invadía la nariz, penetrante, mezclado con el olor metálico y tibio de la sangre que emanaba de mi propio cuerpo. El dolor en mi abdomen subía hasta mi cerebro, haciendo que cada fibra de mi ser se sintiera como si alguien la estuviera cortando lentamente con un cuchillo sin filo. Quería gritar, pero mi garganta estaba rígida, seca como un desierto. No salía ningún sonido, salvo gemidos entrecortados. Estaba en una estrecha camilla de urgencias en la Ciudad de México, con mi vida pendiendo de un hilo. Está perdiendo mucha sangre. La presión está bajando. La voz de una enfermera gritó en mi oído, tan rápida como el fuego de una ametralladora. La mano de alguien presionaba fuertemente mi herida para detener el flujo de sangre caliente. El pitido constante y frío del monitor cardíaco contaba hacia atrás el tiempo que me quedaba. En mi delirio, todavía intentaba abrir mis ojos nublados. Buscaba a Carlos. Mi hijo. ¿Dónde están los familiares? Necesitamos que firmen para la cirugía de inmediato. Tiene una rotura de un órgano interno. Si no la operamos ahora, no pasará de esta noche. El médico de guardia espetó, extendiendo una hoja de consentimiento manchada de sangre. Y entonces, los vi. Carlos estaba de pie bajo la luz parpadeante de un fluorescente. A su lado estaba Sofía, mi nuera. Tenía los brazos cruzados, la mirada fija en el papel que sostenía el médico, como si estuviera examinando un recibo del supermercado, y no la sentencia de muerte de su suegra. Quería extender mi mano, quería decir, me duele mucho, Carlos, pero mi cuerpo estaba paralizado. Solo mi oído se había vuelto extrañamente agudo. Dios mío, ¿por qué me obligas a escucharlo todo con tanta claridad en este momento tan cruel? Una cirugía. Pero, ¿cuánto cuesta? La voz de Sofía sonó, cortante y fría. No preguntó si viviría o moriría. Lo primero que salió de su boca fue sobre el dinero. Esos insensibles pesos. El médico frunció el ceño, con voz apremiante. Unos 50,000 pesos. Esto es una cuestión de vida o muerte. Firmen ya. Oí la inhalación vacilante de mi nuera. Sofía jaló a Carlos del brazo hacia atrás, susurrando. El susurro de una serpiente venenosa llegó a mis oídos con una claridad espantosa. Carlos, ¿estás loco? 50,000 pesos. Acabamos de invertir todo el capital en el proyecto de la casa de amor. Si lo sacamos ahora, lo perdemos todo. Pero, es mi mamá. La voz de Carlos temblaba, débil. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirar hacia la camilla. ¿Qué mamá ni qué nada? Ya está vieja, siseó Sofía. ¿Qué probabilidades tiene de sobrevivir a una rotura de un órgano interno? ¿O vamos a gastar un dineral para traer a casa a un vegetal? ¿Quién la va a cuidar entonces? ¿Tú o yo? Cada palabra de Sofía era como un cuchillo sin anestesia, desgarrando mi corazón y mi alma. Lágrimas calientes brotaron, rodando por mis sienes heladas. Resulta que, a los ojos de mis hijos, mi vida valía menos que su inversión, menos que la molestia que temían. Carlos permaneció en silencio, un silencio más aterrador que cualquier palabra. El médico insistió, golpeando el papel contra su portapapeles. ¿Qué están haciendo? Su pulso está muy débil. Sofía se aferró al brazo de su esposo, bajando la voz, pero con una crueldad multiplicada. Piénsalo bien, todavía no ha hecho testamento. La casa vieja, si muere ahora, por ley será completamente tuya. Pero si vive, ¿y si cambia de opinión? ¿Quieres perderlo todo? Mi mundo se derrumbó. No dudaban porque no pudieran salvarme.
Estaban calculando qué beneficios les traería mi muerte. La vieja casa de ladrillos donde me sacrifiqué para criar a Carlos ahora se convertía en la razón por la que mi hijo deseaba mi muerte. Miré a Carlos. Esperaba una resistencia. Esperaba que apartara la mano de su esposa y corriera a salvarme. Carlos levantó la cabeza. Su mirada se encontró con la mía por un segundo. No había amor, solo miedo, evasión y finalmente, una crueldad glacial. Respiró hondo y pronunció la frase que no olvidaré ni en mi tumba. Déjenla ahí por ahora. Necesitamos discutirlo un poco más. ¿Qué? El médico lo miró con los ojos desorbitados. ¿Dejarla ahí? ¿Eso significa dejarla morir? Tiene el abdomen lleno de sangre. Dije que con calma, gritó Carlos, con la voz temblorosa para ocultar su culpa. No tenemos el dinero ahora mismo. ¿Acaso nos van a obligar? Esa frase resonó, ahogando el sonido de las sirenas y los gemidos en la sala de urgencias. Mi corazón se hizo añicos. Se acabó. Cerré los ojos, rindiéndome. El dolor físico no era nada comparado con el dolor de ser traicionada por mi propia sangre. Había vivido toda mi vida por mi hijo, para que al final mi valor se midiera por una herencia. El frío de mis dedos se extendió a mi corazón. Sentí que me hundía en un agujero negro. Virgen de Guadalupe, por favor, llévame contigo. No quiero oír ni una palabra más de estos hijos. Fuera de aquí todos. Un rugido resonó, lleno de indignación. Abrí los ojos de golpe. Una figura alta entró en el círculo de luz. Llevaba una bata blanca, pero sus ojos azules ardían, mirando fijamente a Carlos y a su esposa, como si quisiera incinerarlos. Era un médico extranjero. El aura que emanaba de él silenció toda la sala. Le arrebató el formulario de consentimiento de las manos a su colega y lo partió en dos justo delante de la cara de mi hijo ingrato. El sonido del papel rasgándose, crack, fue tan nítido como una bofetada en la cara de esos desalmados. Aquí salvamos vidas. No es un lugar para que ustedes negocien el valor de una. Su voz tenía un ligero acento, pero era firme. Sofía intentó abrir la boca, pero la mirada afilada de él la detuvo en seco. Pero... los gastos del hospital, balbuceó Carlos. Yo los pagaré, gritó el médico. Yo cubriré todos los gastos de esta operación. Y ahora, lárguense antes de que llame a seguridad para que los eche por intento de homicidio indirecto. Se giró hacia el equipo de enfermeras que estaban atónitas. Llévenla al quirófano 1. Yo mismo la operaré. Llamen a anestesia de inmediato. No le queda tiempo. Todo el equipo reaccionó, apresurándose a obedecer. Mi camilla pasó junto a Carlos y Sofía. Se quedaron allí como dos estatuas de madera, con el rostro pálido como el papel. Me llevaron por un pasillo largo y oscuro. La mano cálida del médico desconocido se posó en mi hombro, transmitiéndome un calor extraño en medio de la muerte. La anestesia comenzaba a hacer efecto. El dolor disminuyó, dando paso a una sensación de flotación. Antes de sumirme en la oscuridad, el médico se inclinó. Su rostro estaba borroso, pero sus ojos azules contenían una ternura extrañamente familiar. Se acercó a mi oído y susurró una frase en español, tan suave como una brisa. Permítame saldar esta deuda con usted. ¿Una deuda? ¿Le debía yo a él o él a mí? Mi cabeza daba vueltas. La última imagen fue el techo blanco y brillante del quirófano. Luego, la oscuridad lo engulló todo. El vínculo con el mundo cruel se rompió temporalmente. La oscuridad no era un abismo sin fondo como siempre había imaginado. Era suave y reconfortante, como una manta de terciopelo negro que cubría suavemente mi cuerpo dolorido y exhausto. El ruido de la sala de emergencias, el choque de metales y hasta la voz cruel de mi hijo, todo se fue desvaneciendo, haciéndose más pequeño, hasta desaparecer por completo. Me sentí flotar, no en el vacío, sino a contracorriente en el tiempo. Un aroma familiar invadió mis fosas nasales, despertando mis sentidos dormidos. No era el olor penetrante del desinfectante, sino el dulce y terroso aroma de las flores de jacaranda moradas que cubrían las aceras de la Ciudad de México a finales de la primavera. Abrí los ojos. Ya no era el techo blanco del hospital. Ante mí estaba el cielo azul e impecable de mis 20 años. Me vi a mí misma, una rosa joven, con el pelo negro y espeso recogido pulcramente bajo un gorro de enfermera militar. Estaba de pie en medio de un campamento, con el polvo rojo pegado a mis zapatos de tela, pero con los ojos brillantes de fe y esperanza. En aquel entonces, no era una anciana débil esperando la muerte, era una guerrera a mi manera,
luchando por arrebatarle la vida a los soldados heridos de las garras de la muerte. Y él apareció. Antonio. Solo con que su nombre resonara en mi mente, mi corazón se encogía a un latido, a la vez dulce y doloroso. Estaba allí, con su uniforme de las fuerzas especiales, alto y firme como una montaña. Me sonreía, una sonrisa radiante que eclipsaba incluso el sol abrasador del desierto. Rosa, cuando termine esta operación, ¿quieres venir conmigo a ver florecer las jacarandas? Una promesa tan simple en aquel entonces, pero que se grabó en mi corazón para toda la vida. Nos enamoramos en medio de disparos y balas, entre las preocupaciones de la época. Un amor apasionado y apresurado, como si supiéramos de antemano que el tiempo que teníamos juntos no era mucho. Carlos nació como fruto de ese amor, el regalo más maravilloso que Dios y Antonio me habían dado. Pero la felicidad en este país a veces es tan frágil como una delicada flor morada ante una tormenta. Cuando Carlos tenía 3 años, la tragedia golpeó. Fue una tarde sombría, con el cielo tan gris que parecía a punto de llorar. Unos golpes secos en la puerta rompieron la paz de nuestra pequeña casa. 2 compañeros de Antonio estaban allí, con la cabeza gacha, sosteniendo una bandera de México cuidadosamente doblada. Sin necesidad de palabras, supe que mi mundo se acababa de derrumbar. Antonio había muerto en acto de servicio. Cayó en un feroz enfrentamiento con unos crueles traficantes en la frontera norte. Mi esposo, el padre de mi hijo, mi héroe, había quedado para siempre en tierra extraña, dejándome viuda en medio de una vida dura con un niño pequeño. Dejé el ejército. El dolor de la pérdida me dejó sin el valor para enfrentar más heridas sangrantes o el olor a pólvora. Volví a ser una mujer corriente, lanzándome a la dura lucha por la supervivencia para criar a Carlos. Pero el escaso sueldo de lavar platos y limpiar casas no era suficiente para llenar el estómago hambriento de un niño en crecimiento. Ver a mi hijo con ropa vieja y gastada, ver la envidia en sus ojos cuando veía a sus amigos con juguetes nuevos, me rompía el corazón. Cuando Carlos cumplió 11 años, tomé una decisión fatídica. Una decisión que, incluso ahora, en el umbral de la vida y la muerte, me pregunto si fue la equivocada. Decidí ir a Estados Unidos, la tierra prometida, el norte, de la que la gente decía que solo con trabajar duro podías cambiar tu vida. La noche antes de irme, abracé a Carlos. Estaba flaco. Sus grandes ojos redondos y negros llenos de lágrimas me miraban. «Mamá, no te vayas. No necesito ropa nueva. Solo te necesito a ti». Esas palabras fueron como sal en mi herida. Lloré. Mis lágrimas empaparon el hombro de su camisa. Acaricié su suave cabello y le prometí con un nudo en la garganta: «Me voy por tu futuro, Carlos. Ganaré mucho dinero. Te compraré una casa grande. Te enviaré a la mejor escuela. Te prometo que volveré pronto. Sé bueno y espérame, hijo mío». Dejé a Carlos al cuidado de un pariente y me fui, sin atreverme a mirar atrás por miedo a derrumbarme. Llevé conmigo la pequeña figura de mi hijo. Crucé la frontera, llevando conmigo un sueño de una vida mejor empapado en lágrimas. 15 largos años en un país extranjero. Hice todo tipo de trabajos, desde limpiar en fríos rascacielos de Chicago hasta recoger fresas bajo el sol abrasador de California. Mis manos se volvieron callosas, ásperas y agrietadas por los productos químicos y el clima. Cada dólar ganado estaba impregnado de sudor y humillación, pero cada vez que sostenía en mis manos el recibo de Western Union que enviaba a México, mi corazón se sentía un poco más cálido. Me decía a mí misma: «Vamos, Rosa, este mes Carlos tiene para la matrícula. Este mes Carlos puede comprarse una bicicleta nueva». Las llamadas a casa se hicieron cada vez más esporádicas con el paso de los años. Al principio eran semanales, la voz alegre del niño contando cosas de la escuela. Luego, mensuales, con respuestas monosilábicas. «Estoy bien, sí. Con que mandes dinero, es suficiente». La distancia geográfica había creado una distancia en el corazón. El dinero que envié construyó una casa decente, pagó la universidad de Carlos, pero también construyó, sin querer, un muro invisible que separaba nuestro amor de madre e hijo. A los ojos de mi hijo, poco a poco me convertí en una máquina de hacer dinero, una voz extraña al otro lado del teléfono, más que una madre de carne y hueso. El día que Carlos me anunció que se casaba, decidí volver. Reuní todos mis ahorros para la jubilación, hice las maletas y tomé un vuelo a la Ciudad de México. Pensé que el día de cosechar los frutos de mi sacrificio había llegado. Viviría mis días en paz con mis hijos y nietos, compensando los años de separación. Pero estaba equivocada. La casa que había construido con mi dinero
Ahora era hermosa y espaciosa, pero se sentía tan fría. Carlos, el niño pequeño de antaño, era ahora un hombre hecho y derecho, pero la mirada con la que me veía era distante y formal. Y entonces Sofía entró en nuestras vidas. Mi nuera, hermosa y astuta, siempre con palabras dulces en la boca, pero con una mirada extrañamente calculadora. Desde los primeros días que se mudó a vivir con nosotros, sentí una inquietud que se colaba en cada comida, en cada noche. Recuerdo vívidamente una noche, mientras rezaba el rosario frente a un altar de la Virgen. Sofía entró. Me trajo un vaso de leche caliente. Su tono era dulce pero lleno de insinuaciones. «Mamá, toma esto para que te caliente el estómago». «Oye, mamá, hoy vi en las noticias que hablan mucho de accidentes inesperados. La gente mayor como tú, que vive el día a día, creo que deberías pensar en el futuro». Dejé de rezar el rosario y la miré. «¿Qué quieres decir, Sofía?» Ella sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pues, el testamento. Has trabajado duro toda tu vida para tener todo esto. No querrás que cuando mueras tus bienes caigan en manos de extraños o que el gobierno los confisque por trámites complicados, ¿verdad? Lo mejor sería que le pusieras la casa a nombre de Carlos de una vez, para que podamos gestionarla y hacer crecer el negocio. De todas formas, al final todo será de mi esposo». Se me heló la sangre. Apenas había vuelto, todavía estaba sana, y mi nuera ya estaba pensando en mi muerte para repartir la herencia. Fui a hablar con Carlos, esperando que mi hijo entendiera mis sentimientos. Lo llevé al porche, donde una bugambilla estaba en plena floración, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Carlos, me parece que Sofía menciona mucho lo del testamento y poner la casa a su nombre. Siento que no me da buena espina. Todavía estoy viva y coleando». Carlos frunció el ceño, con un tono algo molesto, desestimando mis preocupaciones. «Mamá, otra vez estás siendo desconfiada. Sofía estudió economía. Solo quiere calcular las cosas para que sea más lógico. Mi esposa es una mujer previsora. Quiere lo mejor para esta casa. No te pongas a imaginar cosas y a crear mal ambiente en la familia. En estos tiempos, nadie se aferra a las propiedades como tú. Pero hijo, ya no digas más, mamá», me interrumpió Carlos, dándose la vuelta para entrar en la casa. «Llego cansado del trabajo todo el día. Solo quiero paz en casa. Si sigues con esa mentalidad anticuada, no podremos vivir juntos por mucho tiempo». La espalda de mi hijo desapareció tras la pesada puerta de roble, dejándome sola en la oscuridad. El viento nocturno soplaba, helándome hasta los huesos. Miré los racimos de bugambillas meciéndose en el viento, y una terrible soledad se apoderó de mi corazón. En mi delirio intermitente, la imagen de la bandera cubriendo el ataúd de Antonio volvió a aparecer. Ojalá estuviera vivo. Ojalá no me hubiera ido a Estados Unidos. Ojalá fuera un poco más pobre, pero hubiera estado con mi hijo todos los días. Habrían sido las cosas diferentes. Todo comenzó apenas unos días antes de esa noche fatídica. Una tarde, el rico aroma del mole poblano llenaba la pequeña cocina. Era el plato favorito de Carlos cuando era niño. Había pasado toda la tarde moliendo chiles secos, semillas de calabaza y chocolate, con la esperanza de recuperar un poco de la calidez familiar de antaño. Durante la cena, Carlos y Sofía se comportaron de manera extraña. Me servían comida con amabilidad, me rellenaban el vaso de agua, cosas que no había visto en mucho tiempo. Y entonces, Sofía dejó los cubiertos. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que confundí con santidad. «Mamá, mi esposo y yo estamos planeando un gran proyecto», comenzó Sofía, con una voz dulce como la miel. «Queremos abrir un centro de asistencia social llamado Casa de Amor. Como ves, hoy en día hay muchas personas mayores solas, y quiero crear un lugar donde puedan refugiarse, ser atendidos con dignidad, de la misma manera que te cuidamos a ti». Carlos continuó, tomando mi mano callosa. «Así es, mamá. Papá me enseñó a vivir para la comunidad. Quiero hacer algo para que él se sienta orgulloso en el cielo, pero el costo de alquilar y renovar las instalaciones es muy alto. Los bancos tienen trámites complicados y las tasas de interés son muy altas». Mi corazón se ablandó. Escuchar a mi hijo mencionar a Antonio, hablar de filantropía, me hizo sentir un nudo en la garganta. ¿Acaso los había juzgado mal? Resulta que detrás de su frialdad de tanto tiempo había grandes aspiraciones por la comunidad. Me culpé por ser tan estrecha de miras, tan desconfiada. Sin dudarlo, me levanté, fui a mi habitación y abrí el viejo baúl de madera debajo de la cama. Saqué mi libreta de ahorros. Era todo lo que tenía. Cada peso allí era el sudor y las lágrimas de 15 años trabajando como empleada de limpieza en el extranjero,
Eran las comidas de pan seco para ahorrar para mi vejez. Puse la libreta en las manos de Carlos. «Tómenla, hijos», dije, con la voz temblorosa de la emoción. «Estos son mis ahorros para la vejez. Confío en que harán grandes cosas. Úsenlos para ayudar a los necesitados». Carlos y Sofía se miraron. Vi un destello de satisfacción en sus ojos, pero en ese momento, ingenuamente pensé que era la alegría de ver su sueño a punto de hacerse realidad. Pero la codicia humana es un pozo sin fondo. Solo 2 días después, escuché a Sofía quejándose en su habitación. «El dinero que nos dio la vieja no es nada comparado con esta lista de equipos importados. Con esta falta de capital, ¿cuándo vamos a poder abrir la casa de amor? Por amor a mi hijo, temiendo que su proyecto apasionado se quedara a medias, tomé otra decisión estúpida. No podía quedarme de brazos cruzados viendo a mis hijos luchar. Todavía tenía fuerzas. Podía hacer algo para ayudarlos un poco más. A espaldas de Carlos y Sofía, solicité en secreto un trabajo como empleada de limpieza en el turno de noche en un lujoso edificio de oficinas en la zona de Polanco. El trabajo comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 2 de la mañana. Les mentí a mis hijos, diciéndoles que iba a un grupo de oración nocturno en la parroquia para rezar por la paz de la familia. A mis más de 55 años, tener que agacharme para limpiar cientos de escalones y cargar pesados cubos de productos de limpieza no era tarea fácil. Mi espalda dolía como si se fuera a romper después de cada turno. Mis rodillas se hinchaban y me dolían cada vez que el clima se enfriaba. Pero al pensar en el letrero iluminado de la casa de amor, en que Carlos se sentiría orgulloso de su madre, apretaba los dientes y aguantaba. Ese día, la verdadera pesadilla llegó. Me había saltado el almuerzo para ahorrar 30 pesos. Mi cuerpo envejecido, ya agotado por el exceso de trabajo de toda la semana, se sentía aún más débil por el hambre y el cansancio. Mientras cargaba un cubo de agua para limpiar el piso del tercer al segundo piso, un mareo repentino me golpeó. Todo se volvió negro ante mis ojos. Puntos de luz blanca danzaban caóticamente. Mi pie falló en el aire. Mi cuerpo entero se precipitó hacia adelante. Intenté agarrarme a la barandilla de la escalera, pero no tuve tiempo. Rodé por más de una docena de escalones de mármol duro. Mi cabeza se golpeó fuertemente contra la pared. El dolor desgarró mi mente. El cubo de agua se volcó. El fuerte olor a limpiador me entró por la nariz y la boca, mezclándose con el sabor metálico de la sangre. Yací allí, inmóvil al pie de la escalera. Mis costillas dolían a cada instante. Mi abdomen inferior se retorcía de dolor como si alguien estuviera estrujando mis órganos internos. En mi delirio, escuché el grito aterrorizado de mi colega de turno. «María, Dios mío, señora Rosa, ¿hay alguien? Ayuda, la señora Rosa se ha caído». Se oyeron pasos apresurados. Manos desconocidas pero cálidas me levantaron rápidamente. Llamaron a una ambulancia, me frotaron con ungüentos y repetían mi nombre constantemente para que no perdiera el conocimiento. Esos pobres colegas se preocuparon más por mí que mi propia familia. Cuando me llevaron a la sala de emergencias, en medio de un dolor insoportable, todavía albergaba un rayo de esperanza. Pensé en Carlos. Seguramente mi hijo lloraría a mares al verme así. Seguramente se arrepentiría de haber dejado que su madre trabajara tanto. Pero entonces, la cruda realidad me dio una bofetada más dolorosa que la caída por las escaleras. Carlos y Sofía llegaron. Entreabrí los ojos. Carlos estaba allí, con la cara impasible, sin el más mínimo pánico de un hijo que teme perder a su madre. En cuanto a Sofía, miró alrededor de la caótica sala de emergencias y luego agarró del brazo a una joven enfermera que estaba cerca. Aguzé el oído, esperando una palabra de consuelo. «Enfermera, ¿dónde están las cosas de mi suegra?», preguntó Sofía, con voz cortante. «Ese bolso marrón. Dentro están las llaves y la cartera. Ya está vieja y se le olvidan las cosas. Tengo miedo de que las pierda. Démelas para que las revise ahora mismo». Mi corazón se encogió. La sangre de mis venas pareció congelarse. Su suegra estaba agonizando en una camilla, cubierta de sangre, su vida pendiendo de un hilo. Y lo único que le importaba a mi nuera era el juego de llaves de la caja fuerte de casa y mi mísera cartera. La enfermera, desconcertada, señaló el bolso que estaba a los pies de la camilla. Sofía se abalanzó sobre él y lo registró de inmediato. Suspiró aliviada al ver que el juego de llaves todavía estaba allí, y luego se lo metió rápidamente en su bolso de marca, como si temiera que alguien se lo robara. Luego le tocó a Carlos. Cuando el médico le entregó el formulario de consentimiento para la cirugía, hablando de la crítica situación de mi rotura de un órgano interno y del costo de 50,000 pesos, vi la duda en los ojos de mi hijo.
Déjenla ahí por ahora. Sus palabras del capítulo anterior resonaron, encajando perfectamente con su actitud fría en ese momento. Resulta que no fue una casualidad que pronunciara esa negativa a la muerte. Fue el resultado de una serie de cálculos, de una insensibilidad alimentada día a día. No querían salvarme. Ya tenían mis ahorros para su proyecto fantasma Casa de Amor. Ya tenían las llaves de la caja fuerte con los papeles de la casa. Mi utilidad se había agotado. Ahora, yo era solo una carga financiera, un gasto imprevisto no deseado en el plan de enriquecimiento de la pareja. Yaciendo en la fría camilla, el sonido del metal chocando no era tan gélido como las palabras de mi hijo. Me pregunté, ¿me equivoqué al amar a mi hijo tan ciegamente? ¿Alguno de ustedes que me está escuchando ha dado todo por sus hijos para luego recibir una frialdad tan dolorosa como esta? Compártanlo conmigo en los comentarios, para saber que no soy la única madre sola en este dolor. El monótono bip. Bip, del monitor de signos vitales, fue el primer sonido que me trajo de vuelta del borde de la muerte. Abrí los ojos. Ya no era el techo mohoso de mi antiguo apartamento, ni el cielo soleado de mis recuerdos. Ante mí estaba el techo de yeso blanco, tan frío que daba escalofríos, de la sala de recuperación. Mi garganta estaba seca y amarga. La incisión en mi abdomen inferior dolía cada vez que me movía, recordándome que todavía estaba viva. Miré a mi alrededor. La habitación era espaciosa pero vacía. Junto a mi cama había un pequeño armario de metal, encima del cual había una jarra de agua ya fría. No había flores, no había canastas de fruta, y lo más importante, no había nadie. ¿Ya despertó, señora Rosa? Una enfermera entró, con una bandeja de medicamentos en la mano. Sonrió, una sonrisa profesional pero que al menos tenía un poco de calor humano. Me ayudó a beber agua, me cambió el vendaje. Miré hacia la puerta, esperando ver una figura familiar. ¿Mi hijo ha venido?, pregunté, con voz débil y entrecortada. La enfermera pareció desconcertada por un momento. Evitó mi mirada, ajustando el suero. Ah, seguramente estará ocupado con algo. Se fueron después de que la llevaran al quirófano. No han vuelto, no han vuelto. Esas 3 palabras, tan ligeras, pesaban sobre mi pecho como una roca de 1000 kilos. Me consolé a mí misma. Seguramente Carlos está ocupado consiguiendo el dinero. Seguramente Sofía está en casa preparando un caldo de pollo para traérmelo y alimentarme. Seguramente están preparando una sorpresa. Pero pasó un día, luego 2. La espera devoraba mi alma poco a poco. Cada paso en el pasillo me hacía incorporarme, con el corazón latiendo con fuerza, solo para sentirme amargamente decepcionada al ver que quien entraba era un médico, una enfermera o un familiar del paciente de la cama de al lado. Miré a la cama de la izquierda. Allí había un anciano de mi edad, que acababa de ser operado de la cadera. Todos los días, sus hijos y nietos estaban a su lado. Su hija le pelaba trozos de manzana, su hijo lo ayudaba a ir al baño, sus nietos pequeños parloteaban sobre la escuela. El sonido de sus risas y conversaciones era como sal en mi soledad. Yacía allí, acurrucada bajo la delgada manta del hospital. Las lágrimas corrían silenciosamente hacia adentro. Mi viejo teléfono celular yacía en silencio en la mesita de noche. Ni una llamada, ni un mensaje. Al 5.º día, mi paciencia y esperanza se habían agotado. No podía quedarme para siempre en estas 4 paredes blancas con olor a desinfectante. Este silencio me estaba matando más rápido que la herida de mi cuerpo. Tenía que salir. Necesitaba ver vida. Necesitaba un poco de ruido para llenar el vacío desolado de mi corazón. Me senté con dificultad. El dolor de la incisión me desgarraba la carne. El sudor frío empapaba mi frente. Apreté los dientes, me agarré al soporte del suero y arrastré mis pesados pies fuera de la habitación. El pasillo del hospital era largo y oscuro, lleno de gente yendo y viniendo. Todos tenían prisa. Todos tenían a alguien de quien preocuparse, a quien cuidar. Solo yo caminaba sola, como un fantasma olvidado. Encontré un banco vacío en la sala de espera central. Era más ruidoso y animado. El delicioso olor a tacos de la cafetería flotaba en el aire, pero mi estómago se retorcía porque no tenía ganas de comer. Levanté la vista hacia la gran pantalla de televisión colgada en la pared. Estaban transmitiendo las noticias del mediodía. La hermosa presentadora, con su cabello rubio y brillante, hablaba con un tono entusiasta. Y ahora, una noticia conmovedora sobre la bondad humana en la capital, Ciudad de México. Hoy, el Centro de Asistencia Social Casa de Amor ha inaugurado oficialmente sus puertas, abriendo un nuevo hogar para los ancianos solos y sin recursos.
El nombre Casa de Amor golpeó mis oídos como un trueno. Me froté los ojos, tratando de ver la pantalla con claridad, y entonces me quedé petrificada. En la gran pantalla de televisión, Carlos, mi hijo, estaba de pie. Llevaba un impecable traje azul oscuro, el pelo peinado y brillante, con un aspecto distinguido y exitoso. A su lado estaba Sofía. Mi nuera llevaba un elegante vestido de seda color crema, con un collar de perlas brillantes alrededor del cuello. En sus manos no estaba mi juego de llaves de la caja fuerte, sino un hermoso ramo de flores frescas. Estaban de pie frente a un edificio imponente, adornado con banderas y flores. El letrero Casa de Amor estaba pintado en oro y rojo, destacando bajo el sol brillante. A su alrededor había reporteros, periodistas e incluso funcionarios locales aplaudiendo. Carlos sostenía unas tijeras doradas y cortó la cinta roja. Sonaron los cañones de confeti, y trozos de papel brillante volaron por el aire como una lluvia resplandeciente. Le acercaron un micrófono a Carlos. Respiró hondo. Su rostro mostraba una emoción contenida. Si no fuera su madre, probablemente también me habría creído esa cara llena de benevolencia. Damas y caballeros, la voz de Carlos resonó por la televisión, profunda y convincente. Hoy es el día más feliz de mi vida. Mi esposa y yo hemos dedicado todo nuestro esfuerzo y dinero a construir la Casa de Amor, porque entendemos que los ancianos son un tesoro de la sociedad. Han sacrificado toda su vida para criarnos, y merecen disfrutar de una vejez pacífica y feliz. Me agarré con fuerza al borde del duro banco de plástico. Mis uñas se clavaron en mi piel, pero no sentí dolor, solo sentí frío, un frío que me calaba hasta los huesos, desde la cabeza hasta los talones. Estaba mintiendo frente a millones de televidentes. Sofía, a su lado, se secó las esquinas de sus ojos secos con un pañuelo y continuó entre sollozos el discurso de su esposo. Así es, cuando veo a los ancianos abandonados en la calle, mi corazón se encoge como si alguien lo estuviera estrujando. Pienso en mis propios padres, en mi deber como hija. Es deplorable que haya hijos que abandonen cruelmente a sus padres, dejándolos solos en los últimos años de su vida. En la Casa de Amor, nos comprometemos a cuidar a los ancianos como si fueran nuestros propios padres. Como si fueran nuestros propios padres. Esa frase se repetía en mi cabeza, resonando como una maldición. Mis ojos se nublaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de emoción, sino de repugnancia. Estaban allí, en la televisión, siendo aclamados por el mundo como santos vivientes. Hablaban de moralidad, de amor, de piedad filial. Condenaban a quienes abandonaban a sus padres. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad es que su propia madre, yo, estaba sentada, acurrucada en una bata de hospital holgada, con una herida de cirugía aún sin cicatrizar, con hambre, sin un centavo en el bolsillo y completamente sola. La realidad es que habían tomado todos mis ahorros para la vejez, para construir ese ostentoso centro. La realidad es que cuando yacía en un charco de mi propia sangre, dudaron en salvarme solo por miedo a gastar 50,000 pesos. La realidad es que durante los últimos 5 días, no habían venido a verme ni una sola vez, sin importarles si vivía o moría, para poder ir a cortarse el pelo, comprarse vestidos y representar esta farsa moralista ante el público. Miré mis manos callosas y ásperas por 15 años de duro trabajo en el extranjero para enviarles dinero para que estudiaran, para que llegaran a donde están hoy, y ahora esas manos temblaban de impotencia. Los aplausos resonaron desde la televisión. El presentador del programa exclamó con admiración: ¡Qué pareja de oro de la filantropía! Nuestra sociedad necesita más corazones como los de Carlos y Sofía. Sentí náuseas. Un sabor agrio me subió por la garganta. Todo a mi alrededor se derrumbó. La fe, el amor, la esperanza. Todo se desvaneció como pompas de jabón. Pensé que mi hijo era desconsiderado por estar ocupado, por la presión de la vida. Pero no. La verdad era mucho más cruel. No eran desconsiderados, eran demonios con piel de humano. Habían usado mi propio sacrificio para pulir su reputación. Pisotearon mi vida para subir al podio de la fama. Para ellos, yo no era su madre. Era solo un peldaño viejo, una herramienta que ya no servía, un obstáculo que debía ser eliminado pero que aún no había muerto del todo. Una mujer sentada a mi lado, con un sándwich en la mano, comentó con admiración: «Mire, qué buena gente es esa pareja. Qué afortunada es la madre que tiene un hijo así. No como el mío, que dijo que vendría a visitar a su madre, y no he visto su cara en toda la semana». Se giró hacia mí, buscando mi simpatía. Pero al ver mi rostro pálido como el papel, sin una gota de sangre,
y mis ojos desorbitados y sin vida, se asustó. «Oiga, señora, ¿qué le pasa? ¿No se siente bien?» No respondí. No podía decir una palabra. Todas las palabras habían muerto en mi garganta. Me levanté lentamente. El soporte del suero temblaba con los espasmos de mi cuerpo. Le di la espalda a la televisión. Le di la espalda a la sonrisa falsa de Carlos y Sofía. No quería verlos más. Cada segundo que los veía ahora era como otra puñalada en mi corazón. Arrastré mis pies de vuelta a mi habitación. El largo y oscuro pasillo de repente se volvió extrañamente sombrío, a pesar de que las luces de neón seguían brillando. En mi mente, la imagen del inocente niño Carlos corriendo a los brazos de su madre se había desvanecido por completo. En su lugar estaba el rostro de un hombre extraño, frío, dispuesto a vender su conciencia por la fama y la fortuna. El último y frágil hilo de afecto familiar, el que había tratado de aferrar con sangre y lágrimas, ahora se había roto oficialmente. Ya no sentía el dolor agudo de la sala de emergencias. En este momento, dentro de mí solo quedaba un vacío desolado, frío y hueco. Mi alma había muerto, y supe que, a partir de ese momento, ya no tenía un hijo. La luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana, extendiéndose sobre la manta blanca como si quisiera calentar la fría habitación del hospital. Después del shock emocional en la sala de espera, me quedé postrada en la cama, con la mente en blanco, como una casa abandonada después de una tormenta. La puerta de la habitación se abrió suavemente. No era el sonido de los tacones de las enfermeras golpeando el suelo, sino el de unos pasos firmes y seguros. Giré la cabeza. Era ese médico, el hombre que había roto el papel de negación de tratamiento de mi hijo. Hoy no llevaba mascarilla. Su rostro se veía claramente bajo la luz del atardecer. Ojos azules profundos, una nariz recta y una pequeña cicatriz apenas visible en la sien izquierda. En la placa de su bata blanca ponía simplemente «Dr. Alex». Se acercó a la cama, tomó el historial médico que colgaba a los pies de la cama para revisarlo y luego me sonrió. Una sonrisa extrañamente cálida, muy diferente a la furia de un dios castigador que mostró en la sala de emergencias. «Sus signos vitales se han estabilizado, señora Rosa. La incisión está seca, sin signos de infección. Es usted una guerrera muy fuerte». Lo miré, con el corazón lleno de gratitud y vergüenza. Intenté incorporarme. Mi voz era un susurro pero sincera. «Doctor, gracias. Gracias por salvar esta vieja vida. Pero, tengo que ser sincera con usted. No tengo dinero. Mi hijo se llevó todo mi dinero. No sé cuándo podré pagarle esta enorme deuda». Bajé la cabeza, tan avergonzada que quería que la tierra me tragara. Una madre abandonada por su hijo, sin un centavo, salvada por un extraño que pagó de su propio bolsillo. Alex rió suavemente, una risa profunda y cálida que resonó en el silencio. Acercó un taburete y se sentó a mi lado. «Señora Rosa, míreme». Dudé antes de levantar la cabeza y encontrarme con sus ojos azules. «¿De verdad todavía no me reconoce?», preguntó Alex. Su voz contenía una expectación contenida. Fruncí el ceño. Al mirar más de cerca su rostro firme, me resultaba familiar, muy familiar. Sentía que había visto esos ojos en algún lugar muy lejano, en una circunstancia muy especial. Los recuerdos, como una vieja película polvorienta, de repente comenzaron a rebobinarse. Hace 10 años, cuando todavía estaba en California. Esa noche era una noche de invierno con nieve y lluvia que helaba hasta los huesos. Acababa de salir de mi turno en la fábrica de conservas a las 2 de la mañana. Para ahorrarme el dinero del billete de autobús, decidí caminar hasta mi humilde pensión por una solitaria carretera costera. El viento del mar aullaba, la lluvia me azotaba la cara. De repente, un estruendo terrible resonó delante de mí, rompiendo el silencio de la noche. Corrí hacia allí. Bajo la tenue luz amarilla de una farola, apareció una escena espantosa. Un deportivo rojo había perdido el control y se había estrellado contra la barrera de la carretera. La inercia era tan grande que el coche había volado por encima de la barandilla, pero por suerte fue detenido por un viejo árbol que sobresalía del acantilado. El coche colgaba suspendido entre el abismo negro y la resbaladiza carretera. Se oía el crujido del metal, señal de que el árbol estaba a punto de romperse. Salía humo del capó. «Ayuda, ayúdenme». Una débil llamada de auxilio salió del coche. Miré a mi alrededor. La carretera estaba desierta. Si corría a buscar ayuda, la persona del coche seguramente moriría, pero si bajaba allí, con que el coche se deslizara un poco,
tanto él como yo caeríamos al fondo del abismo. La sangre temeraria de la antigua enfermera militar se despertó en mí. No lo pensé más de 3 segundos. «Aguanta, muchacho, ya voy», grité. Tiré mi bolso a un lado, me agarré a la barandilla y me deslicé hacia abajo. El coche se balanceaba violentamente. Rompí la ventanilla del conductor con una piedra que encontré en la carretera. La sangre de mi mano brotó, mezclándose con la lluvia helada. Dentro había un joven, con la cabeza ensangrentada, atrapado entre el volante y el asiento. Sus ojos azules me miraron llenos de pánico y desesperación. «No tengas miedo, dame la mano», grité por encima del aullido del viento. Usé toda la fuerza de una mujer acostumbrada al trabajo manual para sacarlo de ese coche mortal. Era grande y pesado, pero en ese momento sentí como si tuviera una fuerza sobrehumana. Justo cuando logré arrastrarlo a un lugar seguro en la carretera, se escuchó un crujido seco. La rama del árbol se rompió. El deportivo se precipitó al abismo, explotando con un ruido tan fuerte como una bomba. El joven yacía en la carretera, jadeando, mirándome fijamente. Yo temblaba de agotamiento y miedo. Después de que llegó la ambulancia, me fui en silencio, sin dejar mi nombre. Unos días después, ese joven me encontró en mi pensión. Llegó en un coche de lujo, con un cheque muy grande para agradecer a su salvadora. Dijo que era hijo de una familia rica y que esa noche había conducido imprudentemente porque se había peleado con sus padres. Pero yo rechacé el cheque. «Llévatelo», recuerdo haberle dicho mientras limpiaba verduras para mi modesta cena. «Tu vida no es algo que se pueda comprar o vender. Te salvé porque mi conciencia me lo dijo. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Vete a casa y pide perdón a tus padres. Esa es la mejor forma de agradecérmelo». Ese joven lloró, se arrodilló y besó mi mano callosa antes de irse. De vuelta al presente, miré fijamente al doctor Alex. La pequeña cicatriz en su sien era la herida que le hizo un trozo de cristal aquella noche. «¿Tú, eres el joven que conducía esa noche?», exclamé, con la voz temblorosa, sin poder creer lo que veía. Alex asintió, con los ojos enrojecidos. Tomó mi mano delgada entre las suyas, apretándola con fuerza y respeto. «Sí, soy yo, señora Rosa, Alejandro, pero puede llamarme Alex», continuó con la voz entrecortada. Sus palabras de aquel año cambiaron mi vida. Volví a casa, me reconcilié con mi familia, abandoné mi vida de excesos y decidí estudiar medicina para salvar a la gente, de la misma manera que usted me salvó a mí. La busqué durante todos estos años en Estados Unidos, pero se había mudado. No podía imaginar que Dios me haría encontrar a mi salvadora aquí, en mi tierra natal, México, en una situación tan irónica. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Lloraba no por tristeza, sino por la emoción. En el momento en que fui abandonada por mi propia sangre, una semilla de bondad que había plantado sin querer hace 10 años, floreció para protegerme. Cuando la vi en la camilla, la reconocí de inmediato. Esos ojos y la larga cicatriz en su brazo por el cristal de aquella noche. «Nunca lo olvidaré», dijo Alex, señalando suavemente la vieja cicatriz en mi brazo. «Perdón por no haber llegado antes. Tenía que preparar todo perfectamente para su operación. Señora Rosa, no se preocupe por los gastos del hospital. Ni toda mi fortuna sería suficiente para devolverle la vida que me dio. Permítame cuidarla, como un hijo, un verdadero hijo». Miré a Alex, y luego pensé en Carlos sonriendo falsamente en la televisión. El contraste me dolió el corazón, pero también me dio una extraña calidez. «Gracias a Dios», susurré, mis lágrimas empapando la almohada. «Gracias por no abandonarme». Alex me dio unas palmaditas en el dorso de la mano, con voz firme. «Descanse, ya no está sola, estoy aquí. Y le prometo que aquellos que la han herido pagarán por su crueldad. La justicia puede tardar, pero llegará». Esa tarde, por primera vez después de tantos días oscuros, me terminé el tazón de sopa caliente que Alex le pidió a la enfermera que me trajera. Sabía mejor que cualquier manjar que hubiera probado, porque estaba sazonada con el condimento de la gratitud. Afuera, el atardecer caía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de rojo. Pero en mi corazón, el amanecer comenzaba a despuntar. ¡Qué irónico! El hijo que parí con mis entrañas deseaba mi muerte para apoderarse de mis bienes, mientras que un extraño de hace años hizo todo lo posible por salvarme la vida. En esta vida, el karma y la gratitud llegan de formas extrañas, girando como una rueda que nadie puede predecir. ¿Alguna vez, en tu momento de mayor desesperación, una mano extraña te ha ayudado?
¿Crees que la bondad que damos desinteresadamente algún día volverá para protegernos en medio de la tormenta? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero creer que la humanidad todavía existe y que los milagros siempre están presentes, incluso en los rincones más oscuros de la vida. Los tranquilos días en el hospital bajo el cuidado del Dr. Alex calmaron gradualmente mi mente. Después del shock de la verdad en la televisión, había tomado una decisión cobarde. Iba a rendirme. Ya lo había planeado todo. Con el poco dinero extra que había logrado esconder y la ayuda que Alex me había dado, me iría de la Ciudad de México. Me mudaría a un pueblo remoto en Oaxaca, compraría una pequeña cabaña de madera y viviría el resto de mi vida en el olvido, como si no tuviera un hijo, como si Carlos hubiera muerto. La venganza me traería paz, o solo profundizaría el dolor del fracaso de una madre. Pero Dios no me permitió convertirme en una fugitiva. La tercera noche después de la cirugía, la tranquilidad se rompió. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Las enfermeras entraron apresuradamente con 2 camillas nuevas. Un olor fétido y penetrante invadió inmediatamente la habitación, superando incluso el olor a desinfectante. Era el olor a orina vieja, a podredumbre y a pobreza extrema. En las camillas había 2 ancianos, un hombre y una mujer. Estaban tan delgados que se les pegaba la piel a los huesos, con las cuencas de los ojos hundidas y oscuras. Tenían los brazos y las piernas cubiertos de moretones y llagas. Gemían con voces roncas, como un gato asmático a punto de morir. Cuando la habitación volvió a la calma, me giré con dificultad hacia la anciana que estaba más cerca de mí. Temblaba violentamente a pesar de estar cubierta con 2 mantas. «Señora», la llamé suavemente. «No tenga miedo. Aquí está a salvo». La anciana giró lentamente la cabeza. Bajo la tenue luz, vi el pánico en sus ojos. Balbuceó. «No me pegue. Ya me lo comí todo. No me pegue». Mi corazón se encogió. «Nadie le va a pegar. Soy Rosa, una paciente también». Al oír mi voz suave, la anciana se calmó gradualmente. Entre sollozos ahogados, me contó su historia. Cada palabra que pronunciaba era como un chorro de agua hirviendo arrojado a mi cara. Se llamaba María. No tenía hijos. Al oír un anuncio sobre un centro de caridad que parecía el paraíso, usó sus últimos ahorros para ingresar. Ese lugar se llamaba Casa de Amor. Al oír ese nombre, me aferré con fuerza al borde de la sábana. Casa de Amor, el centro de Carlos y Sofía. «Eso no es un hogar de caridad, señora Rosa», susurró María con amargura. «Es el infierno en la tierra». El anciano de la cama de al lado, llamado Pedro, tosió violentamente y continuó, pintando un cuadro brutal del lugar que mi hijo llamaba la Casa del Amor. Por fuera, era un edificio imponente para que Carlos recibiera a las delegaciones de caridad y a la prensa. Pero en realidad, los ancianos eran conducidos a un almacén decrépito en la parte trasera, húmedo y con goteras. 10 personas en una habitación, sin ventilador, sin calefacción. La comida diaria eran tortillas mohosas y verdes, tan duras como cartón, mojadas en agua salada. Peor aún era el abuso. María se remangó la manga y señaló un enorme moretón. «Esto me lo hizo la dueña, Sofía. Me pegó porque se me cayó un tazón de sopa. Me llamó vieja inútil, que solo gastaba comida y arroz». Pedro rió con amargura. Nos hacían trabajar como esclavos. Los que aún podían caminar tenían que limpiar y lavar la ropa. Los que se oponían eran privados de comida y encerrados en una habitación oscura. Nos quitaron todos los teléfonos y documentos, cortando todo contacto con el exterior. Escuchaba y sentía que se me revolvía el estómago. Las náuseas me subían hasta la garganta. Sabía que eran codiciosos, pero no imaginaba que hubieran perdido toda humanidad. Hacían negocios con los cuerpos y el dolor de sus semejantes. «Entonces, ¿por qué los trajeron aquí?», pregunté, con la voz temblorosa por la ira contenida. «Porque estábamos a punto de morir», respondió Pedro. «María tiene insuficiencia renal, yo tengo neumonía aguda. Tenían miedo de que muriéramos en el centro y les diera mala fama, afectando la recaudación de fondos. Anoche llamaron a una ambulancia. Nos subieron y nos abandonaron en la puerta del hospital. No pagaron ni un peso de los gastos médicos. Nos tiraron como si fuéramos basura». «¿Dónde está la policía? ¿Las autoridades?», pregunté con voz dura. «Es inútil. Los tienen comprados a todos. Nuestros gritos son silenciados por muros altos». La habitación se sumió en un silencio mortal. Me senté allí, atónita. La imagen de un Carlos respetable en la televisión hablando de piedad filial se transformó en la de un demonio. Estaba matando gente,
matando lentamente con hambre y latigazos. Y yo, la madre de ese demonio, era su cómplice. El dinero de mi jubilación que le di fue el capital para construir este matadero. La sangre de estas personas era en parte mi culpa. La ira estalló, quemando mi cobarde intención de rendirme. Cerré los ojos. La imagen de la enfermera militar rosa de antaño volvió a mi mente. La mujer que una vez corrió entre las balas, que salvó a un extraño de un abismo, que nunca se inclinó ante el mal. ¿Por qué iba a huir? ¿Porque era mi hijo? No. Desde el momento en que me dejó morir, dejó de ser mi hijo. Ahora, sabiendo que maltrataba a los ancianos, era mi enemigo, el enemigo de la conciencia. Abrí los ojos. Mi mirada ya no era la de una anciana afligida, era la mirada de un soldado que ha encontrado su campo de batalla. Tomé la mano de María. Señora María, señor Pedro, juro por Dios que no permitiré que sigan sufriendo esta injusticia. Reclamaré justicia. ¿Qué puede hacer usted?, suspiró Pedro. Somos gente insignificante. No estoy sola, dije con firmeza, y conozco su punto débil, porque una vez fui la persona más cercana a ellos. Ya no me iré al campo. Me quedaré en esta ciudad llena de engaños. Lucharé, no por venganza personal, sino para romper esa fachada falsa y liberar a las personas que están cautivas. La sangre caliente corría por mis venas. Una fuerza invisible me levantó de las cenizas de la desesperación. Le demostraré a Carlos y a Sofía que los ancianos no son desechos. Somos árboles viejos, y cuando estas viejas raíces se enfadan, tienen la fuerza suficiente para derribar los muros más sólidos. Salí del hospital una mañana en que el cielo de la Ciudad de México estaba gris, cargado de nubes negras que presagiaban una tormenta inminente. El doctor Alex se ofreció a llevarme a su casa para que me recuperara, pero negué con la cabeza. No podía arrastrar a mi Salvador más profundamente en este fango. Además, para que el plan tuviera éxito, necesitaba una base secreta que Carlos y Sofía no pudieran imaginar. Me dirigí al antiguo barrio de Coyoacán, con sus callejones empedrados y sus características paredes pintadas de amarillo ocre. Era la casa de Lucía, mi mejor amiga desde los tiempos en que vendíamos en el mercado. Lucía me recibió con un abrazo tan fuerte que me dejó sin aliento y con el aroma de un pozole caliente. Pero hoy no había venido a lamentarme de mis penas. Había venido a afilar la espada de la justicia. En la pequeña sala de estar, llena de cuadros de la Virgen, se llevó a cabo una reunión secreta. Frente a mí estaba Mateo, el hijo menor de Lucía. El niño que antes corría pidiéndome caramelos era ahora un robusto oficial de policía de investigación, con un rostro firme y un bigote bien recortado. Junto a Mateo estaba el doctor Alex, que acababa de llegar con un grueso expediente en la mano. «Tía Rosa», comenzó Mateo, con voz grave y seria, «he comprobado la información sobre la Casa de Amor. Tienen una licencia de negocio legal y, lo que es peor, tienen muy buenas relaciones con algunos funcionarios del ayuntamiento. Si solo denunciamos de palabra, el caso será archivado de inmediato». Alex golpeó suavemente el expediente con el dedo y continuó. «Este es el historial médico de la señora María y el señor Pedro, junto con otros 3 pacientes trasladados desde ese centro en el último mes. Todos presentan signos de desnutrición aguda y múltiples traumatismos en tejidos blandos. Desde el punto de vista médico, puedo afirmar que son signos de maltrato, pero la ley necesita pruebas directas. ¿Quién los golpeó? ¿Cuándo? ¿Hay testigos o pruebas físicas? Escuché. Cada palabra de ellos grababa más profundamente la determinación en mi corazón. Habían construido una fortaleza sólida con dinero sucio y conexiones. Para derribar esa fortaleza, no se podía atacar desde fuera. Tenía que haber un infiltrado que la saboteara desde dentro. «Volveré allí», dije, con una calma sorprendente. Toda la habitación se quedó en silencio. Lucía exclamó: «Estás loca, Rosa. Acabas de escapar de la muerte. ¿Y ahora quieres meterte en la boca del lobo? Ellos desean que te mueras. ¿Para qué vas a volver? Precisamente porque desean que me muera, tengo que volver». Miré directamente a los ojos de mi amiga. «Necesito reunir pruebas, los libros de contabilidad en negro, grabaciones, imágenes de cámaras. Todo eso está en su caja fuerte y en su computadora en casa. Solo yo, como su madre, puedo acceder a ello». Mateo frunció el ceño, preocupado. «¿Pero cómo va a conseguir que la acepten de vuelta? Después de lo del hospital, ya han mostrado su verdadera cara». Sonreí, una sonrisa fría que nunca pensé que podría hacer. «La codicia, Mateo. El mayor punto débil del ser humano es la codicia. Necesitan dinero.
y yo les mostraré el olor del dinero. El plan se trazó en detalle. Mateo me dio un dispositivo de grabación diminuto, hábilmente camuflado en el colgante de una vieja cruz que solía llevar. Alex me preparó algunos suplementos vitamínicos etiquetados como medicamentos para el corazón para ancianos débiles, para reforzar la farsa de mi salud deteriorada. Era hora de lanzar el anzuelo. Tomé el teléfono. Mi mano temblaba un poco, no por miedo, sino por la ira que hervía en mis venas. Respiré hondo, cerré los ojos e imaginé a una anciana senil, arrepentida y débil. Marqué el número de Carlos. El teléfono sonó durante un rato antes de que alguien contestara. La voz de Carlos sonó, brusca y llena de fastidio. ¿Aló? ¿Quién habla? Carlos. Soy yo, mamá. Forcé mi voz para que sonara temblorosa, entrecortada, mezclada con una tos seca. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea, luego un largo suspiro. ¿Para qué llamas, mamá? Creí que ese médico extranjero se estaba encargando de ti. Estoy muy ocupado. No tengo dinero para pagar los gastos del hospital, ¿eh? Sus palabras eran tan afiladas como un cuchillo, pero mi corazón ya estaba endurecido. Ya no sentía dolor, solo me parecía ridículo. No, no te pido dinero, hijo, dije, bajando la voz intencionadamente como si estuviera susurrando un secreto. Sé que me equivoqué. Soy una vieja senil. Les he causado problemas. El médico dijo que no me queda mucho tiempo de vida. Mi corazón está muy débil. Pues quédate en el hospital. ¿Para qué me llamas? Seguía de mal humor. Quiero volver a casa. Sollocé. No quiero morir en un lugar extraño. Además, recordé algo importante. ¿Recuerdas cuando me fui a trabajar a Estados Unidos? ¿Y qué? En aquel entonces, escondí una libreta de ahorros. La tengo en un banco de Chicago, a mi nombre. Es el dinero de mi pensión y la indemnización por un accidente laboral de hace años. Yo lo olvidé por completo porque mi memoria está muy mal. Anoche soñé que tu padre venía a decírmelo, y entonces me acordé. La actitud de Carlos cambió de inmediato. Pude oír cómo tragaba saliva al otro lado del teléfono. ¿Una libreta de ahorros? ¿Cuánto dinero, mamá? Su voz de repente se volvió extrañamente cariñosa. No recuerdo bien. Creo que unos $80,000. Quería sacarlo para que ustedes pudieran ampliar ese centro que tienen. Como un regalo para disculparme. $80,000. Una cifra lo suficientemente grande como para sobornar a cualquier persona codiciosa y también suficiente para cegar su conciencia. Mamá, ¿lo dices en serio? La voz de Sofía se coló. Parecía que estaba pegando la oreja al teléfono de su esposo. Dios mío, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás de salud? Ay, mi querida mamá. El cambio de actitud tan rápido me revolvió el estómago. Hace un minuto yo era una carga. Ahora, con esos $80,000 imaginarios, me había convertido en su querida mamá. Estoy en casa de la señora Lucía. Estoy muy cansada. Quiero ir a casa. Terminé mi actuación con un débil gemido. Voy a recogerte ahora mismo. Quédate ahí sentada. Carlos, saca el coche. Rápido, gritó Sofía, llena de emoción. Colgué el teléfono. Mirando a Mateo y a Alex, esbocé una sonrisa amarga. El pez ha picado. Una hora después, el lujoso coche de Carlos y Sofía se detuvo frente a la casa de Lucía. Salí, con un viejo suéter de lana, apoyada en un bastón, caminando con pasos temblorosos y vacilantes. Mateo observaba desde detrás de la cortina, con la mano en la empuñadura de su pistola por costumbre protectora. Sofía fue la primera en salir del coche. Corrió a ayudarme. Su rostro maquillado mostraba una preocupación tan falsa que hasta un actor mediocre se rendiría ante ella. «Ay, mamá, has adelgazado mucho. Le dije a Carlos que teníamos que traerte a casa antes». Pero él seguía dudando. «Estaba tan preocupada por ti que no podía ni comer ni dormir», exclamó, acariciando mi brazo con sus manos llenas de anillos de oro. Carlos también se apresuró. Abrió la puerta del coche y me ayudó a sentarme en el suave asiento de cuero. «Sube, mamá. Vamos a casa. Nuestra casa es el mejor lugar. Esos hospitales solo saben sacar dinero». Me senté en el coche. El fuerte olor a perfume de Sofía me mareó. Cerré los ojos, fingiendo estar cansada para evitar ver sus rostros falsos. Durante todo el camino de vuelta, Sofía no dejó de preguntar por la libreta de ahorros. «Mamá, ¿dónde guardaste esa libreta? ¿La trajiste a México o sigue en Estados Unidos? ¿Es difícil sacar el dinero?» Tosí un par de veces y dije con voz débil: «Yo la guardé muy bien, en una caja secreta debajo del suelo de la casa vieja, pero estoy muy cansada.
Mi mente olvida y recuerda cosas. Dejadme descansar, tomar mis medicinas para recuperarme, y luego la buscaré. Sí, descansa, mamá. La salud es lo más importante, dijo Carlos desde el asiento del conductor. Sus ojos no podían ocultar la codicia que se reflejaba en el espejo retrovisor. El coche pasó por la familiar puerta de hierro. La casa apareció ante mis ojos. Lo que una vez fue un hogar, ahora no parecía más que una guarida de buitres. Bajé del coche. Sofía me ayudó a entrar en la sala de estar. Mandó a la empleada que me preparara un zumo de naranja, mientras Carlos se arrodillaba para quitarme los zapatos y masajearme los pies. ¿Te sientes mejor, mamá? Esta noche le diré al chef que te prepare una sopa de abulón para que te recuperes. Carlos levantó la vista hacia mí, con una mirada llena de piedad filial. Por el dinero, miré la cabeza de mi hijo. Sus manos, que me masajeaban los pies, eran las mismas que habían firmado el papel para negarse a salvarme la vida. Esas manos también eran las que habían azotado a los pobres ancianos en la casa de amor. Me estremecí, no por el frío, sino por la repugnancia que se extendía por todo mi cuerpo. Estaba viviendo con demonios, y para destruirlos, tenía que convertirme en una actriz consumada en esta tragedia familiar. Levanté mi mano temblorosa y acaricié el pelo de Carlos, sonriendo amablemente. Gracias, hijo mío, eres un buen chico. Sé que me queréis más que a nadie. Esa mentira salió de mi boca con facilidad, pero dejó un sabor amargo en mi lengua. Esa noche, acostada en mi antigua habitación, no pude dormir. Toqué el colgante de la cruz en mi pecho. El grabador estaba encendido. La guerra silenciosa había comenzado oficialmente. Sabía que un pequeño descuido, una mirada inoportuna o una palabra indiscreta, no solo me haría perder la oportunidad de reclamar justicia, sino que también podría costarme la vida de nuevo. Pero no tenía miedo, porque detrás de mí estaba el espíritu de Antonio, el apoyo de Alex y Mateo, y la esperanza de las víctimas miserables que estaban cautivas ahí fuera. Al ver a mi nuera masajearme los pies y a mi hijo servirme agua con tanto esmero, no sentí calor, sino un escalofrío. Me vi obligada a ponerme una máscara de engaño para entrar en la guarida de mis propios hijos. Fui demasiado cruel al hacer esto. ¿O era una lección merecida que una madre debe enseñar a sus hijos descarriados? Si estuvieran en mi lugar, ¿elegirían perdonar o continuar con este plan para desenmascararlos? Por favor, déjenme un consejo en los comentarios, porque el camino por delante es muy espinoso. La mansión de Carlos y Sofía por la noche era tan espléndida como un palacio. Los candelabros de cristal brillaban, pero para mí, este lujo apestaba a falsedad. Me senté acurrucada en el sofá, mirando furtivamente hacia el comedor. Mi hijo y mi nuera estaban cenando un filete de arrachera fragante y vino tinto. Mientras tanto, a través de la puerta entreabierta del despacho, oí a Sofía gritarle por teléfono al gerente del centro. ¿Qué? Otra vez pidiendo más leche. Redúcela, dilúyela. Una lata de leche en polvo para 10 personas. Esos viejos seniles no saben nada para quejarse. Apreté mi rosario. Mi nuera se bebía una botella de vino que costaba el salario de un mes de un obrero, pero escatimaba cada cucharada de leche para los ancianos. La ira hervía dentro de mí, pero me la tragué. «Mamá, ¿no comes?», se giró Carlos masticando ruidosamente. «Ya estoy llena», respondí, fingiendo temblar. «Me voy a dormir. Los viejos nos cansamos pronto». Arrastré mis pies hacia mi habitación, pero en cuanto la puerta se cerró, me erguí, respirando hondo para calmarme. Esta noche era decisiva. Mateo me había dado 3 micrófonos espía diminutos. Ya había logrado colocar 2 debajo de la mesa del comedor y detrás de una maceta. Solo quedaba el punto neurálgico, el despacho de Sofía. El reloj marcó las 2 de la madrugada. Toda la mansión se sumió en el silencio. Salí al pasillo de puntillas, descalza para no hacer ruido. La puerta del despacho estaba cerrada con llave, pero yo conocía bien las costumbres de Sofía. Metí la mano en la maceta de cactus junto a la puerta. Mis dedos tocaron un objeto metálico y frío, la llave de repuesto. El sonido de la cerradura al abrirse fue apenas un susurro. Contuve la respiración y me deslicé dentro. Encendí una pequeña linterna. El escritorio de caoba pulida brillaba. Mi misión era encontrar el libro negro, donde Sofía anotaba los sobornos y las malversaciones, algo que nunca se atrevería a guardar en el ordenador. Revisé los cajones, cerrados con llave. Miré a mi alrededor. Mis ojos se posaron en un cuadro de la Virgen colgado torcido en la pared. Sofía era atea, nunca colgaría un cuadro sagrado en su despacho. Me acerqué y descolgué el cuadro. Apareció un pequeño hueco en la pared.
Dentro estaba el libro de cuero negro. Mi corazón latía con fuerza. Tomé el libro temblando y pasé las páginas a la luz de la linterna. 12 quintos. 50,000 pesos. Soborno al inspector de sanidad. 20 quintos. Malversación de fondos de caridad. 200,000 pesos. Coste de medicamentos falsos. Ganancia del 30%. Dios mío, esta era la sentencia de muerte que ellos mismos habían escrito. Rápidamente saqué el smartphone que me dio Alex y fotografié cada página. Mis manos temblaban incontrolablemente. De repente, oí el suave giro del pomo de la puerta. La sangre se me heló en las venas. Rápidamente metí el libro en el hueco de la pared y colgué el cuadro. Justo cuando apagué la linterna, la puerta se abrió de par en par. La luz del pasillo entró, proyectando la sombra de Sofía con el pelo suelto. Encendió la luz y me miró con recelo. «Mamá, ¿qué demonios haces aquí?», gritó Sofía, acercándose a mí a grandes zancadas. «¿Qué estabas registrando? Era un momento de vida o muerte. Si me descubrían, estaba perdida». Relajé los músculos de mi cara. Dejé que mis ojos se perdieran, mirando por encima del hombro de Sofía hacia el vacío. Empecé a balancearme murmurando: «Antonio, Antonio, ¿has venido a buscarme?». Llamé a mi difunto esposo, con una voz lastimera y fantasmal. Sofía se detuvo en seco, retrocediendo con un escalofrío. «¿Qué dices? Papá murió hace más de 10 años». Seguí sin mirarla. Mis manos buscaban algo en el aire. «Antonio, el niño Carlos está llorando. Cógelo, hace frío». Aposté por el miedo a lo sobrenatural de mi nuera. Sofía se puso pálida como un fantasma y se apartó. «Realmente se ha vuelto loca con la edad. Me has dado un susto de muerte. Pensé que era un ladrón, y resulta que eres sonámbula». Salí directamente por la puerta, con los ojos abiertos y sin expresión, murmurando una canción de cuna. Al llegar a mi habitación, me deslicé hasta el suelo, sudando a mares. Había escapado de la muerte por los pelos. A la mañana siguiente, fingí no recordar nada. Sofía me miraba con cautela, pero no preguntó más. Busqué una excusa para ir a misa y encontrarme con Mateo. En un rincón discreto, le pasé la tarjeta de memoria con las fotos del libro y las grabaciones de audio. «Tía Rosa, lo ha hecho muy bien», susurró Mateo, con los ojos brillantes. La cámara oculta de Alex también grabó al personal golpeando al señor Pedro. «Tenemos pruebas suficientes. Los libros en negro, las grabaciones, el video del maltrato, los testigos». «¿Cuándo actuaremos?», pregunté. «Pasado mañana. El cumpleaños de Carlos. Hará una gran fiesta para recaudar fondos. Será el momento de darle un regalo que nunca olvidará». Asentí. Al volver a casa, al ver a Carlos probándose un traje nuevo, mi corazón se llenó de una mezcla de asco y pena. Mi hijo ahora era solo una cáscara vacía llena de pecados. La red de la justicia ya estaba tendida. Las pruebas en la oscuridad estaban a punto de salir a la luz. Me dije a mí misma: «Rosa, paciencia. Solo faltan 2 días». Para su 35º cumpleaños, Carlos organizó una fiesta de lujo en el jardín delantero de la Casa de Amor. Los invitados eran todos empresarios de éxito y funcionarios locales. Las linternas colgaban brillantes, las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables. La alegre música de mariachi, con el sonido de las trompetas, resonaba en el cielo nocturno de la Ciudad de México. Pero para mí, esa música festiva sonaba como un requiem. Estaba sentada en una silla de terciopelo rojo en primera fila, junto a Sofía. Mi nuera llevaba un vestido rojo sangre, con un collar de perlas comprado con dinero malversado. Me obligaron a ponerme un vestido de seda y a maquillarme bien para hacer de florero una prueba de su falsa piedad filial. Damas y caballeros. La voz de Carlos resonó por los altavoces, llena de confianza. Estaba de pie en el escenario, levantando una copa de champán. Las luces lo enfocaban, realzando su aire de respetabilidad. Hoy, mi único deseo es la sonrisa de los ancianos de la Casa de Amor. Y en especial, quiero agradecer a mi gran madre, la señora Rosa. Señaló hacia mí. Un estruendo de aplausos. Carlos continuó su perorata. Mi madre me enseñó que dar es recibir. Hago un llamado a todos los benefactores para que se unan y donen a nuestra fundación benéfica. Detrás de él, una pantalla de proyector gigante mostraba imágenes editadas y brillantes. Me quedé sentada como una estatua, apretando el borde de mi vestido. Mi corazón latía con fuerza. El teléfono vibró. Mateo me envió un mensaje. 3, 2, 1.
El sistema de sonido emitió un ruido extraño. La pantalla del proyector parpadeó, con interferencias como un televisor estropeado. Carlos se giró, desconcertado. ¿Técnicos? ¿Qué pasa? Nadie respondió. La pantalla se iluminó de repente, pero ya no eran las hermosas imágenes publicitarias. Apareció un video borroso pero claro. En la pantalla, Sofía sostenía un palo de madera y golpeaba repetidamente la espalda de un anciano delgado que estaba acurrucado en el suelo sucio. Era el señor Pedro. Inútil, ni siquiera puedes servir una sopa sin tirarla. Los insultos crueles de Sofía resonaron a través de los potentes altavoces. Todo el salón se quedó en silencio. Las copas de vino se detuvieron en el aire. Carlos se quedó paralizado, con el rostro pálido como un muerto. «Apáguenlo, apaguen esa cosa ahora mismo», balbuceó. Pero el video no se detuvo. Cambió a una escena de ancianos peleando por un trozo de pan mohoso. Y entonces se escuchó la grabación de la propia voz de Carlos. «Mamá ya está senil. Engáñala para que vuelva. Quítale la libreta de ahorros de los $80,000 y luego métela en el asilo de atrás. Cuanto antes se muera, menos comida gastaremos». «Dios mío», exclamó una mujer con horror. El caos estalló. Las miradas de admiración se convirtieron en desprecio. Los benefactores, furiosos, arrojaron sus cheques al suelo. Estafadores, animales. Los insultos resonaron por todas partes. Sofía, sentada a mi lado, temblaba, sus piernas tan débiles que no podía huir. En ese momento, el sonido de las sirenas rasgó la noche. Las luces de emergencia azules y rojas parpadeaban. 3 coches de policía entraron en el patio. Mateo fue el primero en bajar, con una pistola en la mano, al frente del equipo de operaciones especiales. «Todos quietos. Policía», gritó Mateo. Se dirigió directamente al escenario, mostrando su placa a Carlos, que temblaba como una hoja. Carlos Mendoza y Sofía Martínez. Quedan detenidos por fraude, maltrato a personas mayores, evasión de impuestos y soborno. «No, no fui yo», gritó Carlos, tratando de forcejear, pero 2 policías le torcieron los brazos por la espalda. El sonido de las esposas al cerrarse fue un clac frío y metálico. A Sofía también la esposaron, llorando desconsoladamente, su maquillaje corrido por la cara. En medio del caos, yo permanecí sentada. De repente, la mirada de Carlos me encontró. Forcejeó frenéticamente, tratando de alcanzarme. «Mamá, mamá, sálvame. Diles que es un malentendido». Un grito desgarrador de mamá, pero era el grito de un cobarde. Lloraba como un niño. «¿Cómo puedes soportar verme ir a la cárcel? Mamá Rosa». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Esperaban la reacción de la madre. ¿Me ablandaría? Me levanté lentamente. Mis piernas ya no temblaban. Me apoyé en mi bastón y caminé lentamente hacia Carlos. Al mirar sus ojos llenos de lágrimas, sentí un dolor como de agujas. Pero la imagen del señor Pedro siendo golpeado, la imagen de la señora María hambrienta, lo aplastó todo. Levanté mi mano callosa y toqué la mejilla de Carlos. Él pensó que lo perdonaba. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos. «Mamá, Carlos», dije, con voz triste, «¿sabes por qué te puse de nombre Carlos? Significa hombre libre. Quería que vivieras con dignidad». Retiré la mano y lo miré directamente a los ojos. «Pero tú mismo te has puesto las cadenas con tu codicia y tu crueldad. Puedo perdonar a un hijo desconsiderado, pero no puedo tolerar a un demonio que daña a la gente». «Mamá». Carlos estaba atónito. «Vete, hijo», dije. Las lágrimas brotaron, pero mi voz seguía firme. «Ve allí y aprende a ser una persona de nuevo. Esa es la última lección que te doy». Dicho esto, le di la espalda. «Mamá, no me abandones. Mamá». El grito desesperado de Carlos resonó detrás de mí, desgarrando mi alma, pero no me volví. Me mordí el labio hasta sangrar. Me alejé, con la espalda tan recta como la de un soldado de antaño. Cada paso que me alejaba de mi hijo pecador pesaba como plomo. Había ganado, pero el corazón de una madre estaba roto. Mateo se llevó a Carlos y a Sofía al coche. El sonido de las sirenas se fue alejando. El jardín de la casa de amor quedó en ruinas. Solo quedaba yo, de pie en medio del patio bajo la fría luz de la luna. El doctor Alex se acercó y en silencio me puso un abrigo cálido sobre los hombros. Levanté la vista al cielo. «Antonio, lo siento. No pude salvar a nuestro hijo. Tuve que cortar yo misma esta carne podrida para salvar un poco de conciencia. Esta noche fue la noche del juicio. El culpable ha pagado por sus crímenes, pero la sentencia de la conciencia para los que quedamos, como yo,
Probablemente durará toda la vida. Otra temporada de jacarandas ha llegado a la Ciudad de México. Las flores moradas caen cubriendo el patio, extendiendo una alfombra suave y poética sobre las baldosas rojas. La brisa de la tarde sopla suavemente, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia y el olor a tortillas recién hechas de la pequeña cocina. Ha pasado un año desde aquella noche fatídica. El ostentoso y falso letrero de Casa de Amor fue retirado hace mucho tiempo. En su lugar, hay un letrero de madera rústico, con las palabras grabadas a mano: Casa de Esperanza. Estoy sentada en una mecedora en el porche, con una taza de chocolate caliente en la mano, observando en silencio el paisaje que tengo delante. Ya no hay paredes mohosas, ni gemidos de dolor, ni gritos de reprimenda. Ante mí ahora hay un jardín lleno de sol y risas. El señor Pedro, que una vez fue golpeado hasta el punto de no poder caminar, ahora está ocupado podando unos rosales. La señora María, que una vez tuvo que pelear por un trozo de pan mohoso, está sentada en un banco de piedra tejiendo, tarareando una vieja canción popular. El perrito que acabamos de adoptar, llamado Amigo, corretea a sus pies, moviendo la cola frenéticamente. Esta paz la he conseguido a cambio de una vida entera de tormentas. Después del impactante juicio del año pasado, Carlos y Sofía recibieron las sentencias que merecían por sus crímenes. 15 años de prisión para cada uno. El día de la sentencia, al ver a mi hijo ser conducido tras las rejas, mi corazón ya no se retorcía como antes. Solo quedaba una leve tristeza, como cuando se corta una hoja enferma para que el árbol pueda seguir viviendo. Decidí vender la vieja casa, un lugar que albergaba demasiados recuerdos dolorosos y que fue la fuente de la codicia de mis hijos. Con ese dinero en la mano y con el apoyo entusiasta del doctor Alex, compré este mismo centro al banco después de que fuera confiscado. Lucía, Alex y yo renovamos este lugar juntos. Pintamos las paredes de un cálido color amarillo, abrimos más ventanas para dejar entrar la luz del sol y, lo más importante, plantamos aquí la semilla del amor verdadero. Señora Rosa, venga a comer chilaquiles. Hoy los hice con salsa verde. La voz alegre de Lucía desde la casa interrumpió mis pensamientos. Sonreí y me levanté con la ayuda de mi bastón. Alex acababa de llegar en coche después de salir del trabajo en el hospital, con las manos llenas de bolsas de fruta fresca. Corrió a ayudarme, tan solícito como un verdadero hijo. ¿Cómo se siente hoy, mamá?, preguntó Alex, sus ojos azules llenos de preocupación. Estoy muy bien, Alex. Ver a todos tan felices me hace sentir 10 años más joven. Le di unas palmaditas en la mano. La cena transcurrió entre risas y conversaciones animadas. Nos reunimos alrededor de una larga mesa de madera. No había platos caros y exóticos, solo platos tradicionales, sencillos pero acogedores. Compartimos historias triviales del día, sin cálculos, sin recelos. Al mirar los rostros radiantes a mi alrededor, me di cuenta de una verdad simple pero profunda. La familia no tiene por qué ser de la misma sangre. La familia es donde te aman, te valoran, y puedes ser tú mismo, sin necesidad de llevar ninguna máscara. Esa noche, cuando todos ya dormían profundamente, me quedé junto a la ventana, escribiendo las últimas líneas en mi diario. Mi viaje había llegado a su fin, pero las lecciones aprendidas a un alto costo seguían ahí, vívidas y persistentes. Queridos amigos, que habéis escuchado pacientemente la historia de mi vida, quiero enviar un mensaje a todas las madres que se sacrifican día y noche por sus hijos. Por favor, recuerden que amar a sus hijos es un instinto, pero amarse a sí mismas es sabiduría. Nunca entreguen todo lo que tienen en la vida a sus hijos con la esperanza de que serán su apoyo en la vejez. Guarden algo para ustedes, una salida, una dignidad y unos límites personales. No dejen que su sacrificio ciego fomente la dependencia y la ingratitud en el corazón de sus hijos. Una madre feliz y autónoma es la que puede enseñar a su hijo a ser una buena persona, y a los que sois hijos, tenéis derecho a construir vuestro propio hogar, a cuidar de vuestra propia familia, pero por favor, nunca convirtáis a vuestros padres en una carga o en una herramienta que explotar. Entre la familia de origen y la nueva familia, no se trata de elegir una y abandonar la otra, sino de encontrar un equilibrio moral. Recuerden que los padres son las raíces y ustedes son las ramas. Si las raíces se secan, las ramas no pueden permanecer verdes para siempre. No esperen a que sus padres mueran o a que ustedes mismos envejezcan y se queden solos para comprender el dolor del abandono. La historia de mi familia es el testimonio más cruel de cómo la codicia y el egoísmo pueden destruir a una persona. El dinero es muy importante, pero es un medio para vivir, no el propósito de la vida.
Cuando pones el dinero por encima de los lazos familiares, por encima de la conciencia, lo perderás todo. Puedes ser rico y próspero, pero tu alma estará siempre empobrecida y sola en tu propio castillo. Finalmente, para aquellos que están a punto de entrar en una relación familiar, constrúyanla sobre la base de la sinceridad y el respeto. No calculen, no sean interesados. Miren el ejemplo del Dr. Alex, un extraño que se convirtió en mi persona más cercana. El amor sincero tiene el poder de curar todas las heridas y de sembrar la esperanza incluso en la tierra más árida. Cierro mi diario. Mañana, el sol volverá a salir sobre el techo de la casa de esperanza. Volveré a regar las flores con el señor Pedro, a tejer con la señora María y a escribir nuevas páginas de una vida llena de sol con mis hijos no biológicos. Esta vida es muy justa. Cosechas lo que siembras. He atravesado la tormenta para encontrar el amanecer, y creo que ustedes también encontrarán su propia luz, siempre y cuando mantengan en su corazón la llama de la conciencia y la humanidad. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres de personajes y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en su propio hogar? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías por recuperar tu voz? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré 2 de las historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte lo que viene.